Bienvenidos a lo que es Libus Training. Mi nombre es César Verbel, soy licenciado en Higiene y Seguridad y vamos a entrar con lo que es protección respiratoria. Principalmente, antes de hablar de protección respiratoria, lo que hacemos es trabajar sobre lo que es la jerarquía de control de riesgos. ¿Qué es la jerarquía de control de riesgos? Puntualmente, sabemos que existen métodos para poder eliminar, sustituir medidas de ingeniería, medidas administrativas y por último el elemento de protección personal. Recordemos que la eliminación, la sustitución son los métodos más efectivos contra el riesgo, ¿sí? Lo que es menos efectivo es el elemento de protección personal, lo cual recomendamos siempre trabajar sobre la eliminación, la sustitución, ¿sí? Y por último, como última consecuencia, trabajar en lo que es el elemento de protección personal. Entrando en el detalle, el elemento de protección personal de la protección respiratoria, tenemos que tener en cuenta que cuando decidimos utilizar un elemento de protección respiratoria, cuáles son los riesgos a los cuales nos estamos exponiendo. La función principal de la protección respiratoria, como todos sabemos, es proteger la vía respiratoria de inhalación de atmósferas peligrosas. Estas atmósferas peligrosas las podemos dividir en dos grandes grupos, en dos grandes riesgos. La primera y la más importante de todas es la deficiencia de oxígeno, ¿sí? Primero y en detalle tenemos que analizar esa deficiencia de oxígeno, si tenemos o no tenemos oxígeno, lo vamos a desarrollar después. Después también tenemos todo lo que tiene que ver con contaminantes, partículas, gases y vapores, ¿sí? Que le vamos a dar tratamiento. En diciembre del 2023 generamos una alianza con BLS. BLS es un fabricante de protección respiratoria de lo que es Europa, ¿sí? Se crea la marca Libus BLS, ¿sí? A partir de enero del 2024, donde empezamos a comercializar el producto Libus BLS. Libus Latam, ¿sí? Básicamente a través de la firma BLS, vamos a alcanzar todos los países de la región. Los riesgos en una protección respiratoria lo podemos dividir en dos grandes grupos, deficiencia de oxígeno y contaminantes. Cuando hablamos de deficiencia de oxígeno puntualmente, recuerden ustedes que el aire está compuesto por un 79% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y hay un 1% de otros gases. Nosotros lo que respiramos es aire, no respiramos oxígeno y ese es el primer concepto que tenemos que tener bien claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ese 21% de oxígeno está disminuido o está elevado, es decir, entre 19,5 o 23% de oxígeno, es lo permitido para que el ser humano pueda respirar y no tenga ningún tipo de consecuencia. Si nos encontramos en un ambiente donde hay una deficiencia de oxígeno, hay menos de 19,5% de oxígeno, ya empieza a haber consecuencias que con el pasar del tiempo se pueden volver severas para el ser humano. ¿En qué influye esta presión para esa composición del aire? Básicamente que si nosotros tenemos en un ejemplo X cantidad de moléculas de oxígeno a presión parcial de 148,2 miligramos de mercurio, es decir, a nivel del mar, vamos a ver que las partículas de moléculas de oxígeno van a estar concentradas en un espacio reducido. Ahora, si nosotros nos vamos a una altura, por ejemplo, de 4.000 metros de altura, la presión parcial va a ser menor. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener menor presión y esto lo que va a implicar es que las moléculas se empiecen a dispersar. Esto es básicamente lo que tiene que ver con la presión parcial, que es crítica al momento de hablar de la deficiencia de oxígeno. Por otro lado aparecen los contaminantes. Cuando hablamos de contaminante, puntualmente, como dijimos, lo dividimos en dos grandes grupos, todo lo que tiene que ver con partículas, todo lo que tiene que ver con gases, y dentro de partículas lo vamos a clasificar en 3/4 grandes grupos, y después les voy a explicar por qué agrego un cuarto grupo, ¿sí? Polvos, todo lo que tiene que ver con sólidos en suspensión, el tamaño de la partícula del polvo va de 0,1 a 25 micrones, todo lo que tiene que ver con neblina, que son líquidos en suspensión, que la partícula de la neblina va de 0,1 a 10 micrones, y todo lo que tiene que ver con humos, ¿sí? Que básicamente son sólidos en suspensión, que se va a generar a través de una generación térmica, ¿sí? Y la partícula es menor a 0,1 a 1 micrón, lo cual es una partícula muy chiquitita. En los humos empieza a jugar dos palabritas que son sumamente importantes, que se denominan veneno sistémico. La mayoría de los humos se consideran veneno sistémico porque tienen gran poder de penetración en nuestro sistema respiratorio, ¿sí? Por el otro lado aparecen los gases, que se van a dividir en gases y vapores. Los gases básicamente son fluidos en estado gaseosos, lo cual vamos a encontrar normalmente una molécula muy chiquitita, lo cual tiene un gran poder de penetración. Y después aparecen los vapores, que básicamente son fases gaseosas de sustancias, ya sea líquidas o sea sólidas. Más adelante les voy a contar cuál es el cuarto punto que tenemos dentro de lo que es partículas que se incorporan nuevo, ¿sí? Dentro de lo que es contaminantes, como recién les mencionaba, se consideran
tres grandes grupos, ¿sí? Inhalables, torácicas y respirables. Todo lo que tiene que ver con inhalables, básicamente la partícula tiene un tamaño entre 50 y 100 micrones, ¿sí? Esas partículas inhalables normalmente van a quedar en la zona de los vellos de la nariz, ¿sí? Por eso es que se consideran inhalables, que se pueden retirar de manera muy rápida. Todo lo que tiene que ver con torácico, la partícula tiene un tamaño entre 10 y 50 micrones y normalmente van a llegar a la parte interna o en la parte media, ¿sí? De nuestro sistema respiratorio, que es el tórax. Y después aparecen los que es las partículas menores a 10 micrones que se consideran respirables. Estas tienen la característica de penetrar muy profundo dentro del organismo e incluso llegan a lo que se denomina el intercambio gaseoso. ¿Qué es el intercambio gaseoso? Es el aire que yo estoy metiendo del ambiente y lo que estoy sacando de mi cuerpo. Ese intercambio gaseoso, lo vamos a explicar ahora más adelante, influye la presión parcial, por supuesto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esa partícula, al generarse en ese intercambio gaseoso, ¿sí? Normalmente va a ir por la hemoglobina a recorrer todo mi cuerpo. Y va a llegar y va a tener afinidad con una parte o un órgano interno de mi cuerpo y esa partícula va a quedar alojada ahí. Si nosotros a lo largo del tiempo nos exponemos a esa partícula, esa acumulación va a seguir surgiendo y como consecuencia final podemos llegar a tener algún tipo de cáncer o algún tipo de síntomas complejos en la parte respiratoria. Estos venenos sistémicos normalmente se presentan en lo que es pulmones, sangre, cerebro, ¿sí? Hígado. ¿Por qué? Porque la partícula en el intercambio gaseoso viaja a través del torrente sanguíneo hacia alguno de estos órganos internos de mi cuerpo. En la clasificación de lo que es respiradores, puntualmente vamos a encontrarnos con dos grandes grupos, todo lo que tiene que ver con purificadores de aire, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con provisión de aire, ya hablando de lo que es protección respiratoria en sí. Todo lo que tiene que ver con purificadores de aire, como bien determinan la frase, básicamente van a depender de la atmósfera, es decir, del ambiente que nos rodea, tiene que sí o sí tener presencia de aire respirable. ¿Qué quiere decir aire respirable? Más allá de que esté contaminado, tiene que haber oxígeno respirable. Y esa es la parte crítica, ¿no? Estos purificadores de aire lo que van a hacer es, o se pueden clasificar básicamente no motorizados o motorizados. Dentro de lo que es motorizado tenemos filtros para partículas o filtros químicos, y dentro de lo que es motorizado básicamente se denominan filtros combinados, aparecen los que se llaman PAPR, que lo que básicamente nos va a dar es un confort al momento de utilizar una protección respiratoria. Por el otro lado aparecen lo que es provisión de aire, líneas de aire comprimido, equipos autónomos, aire natural, que básicamente lo que van a hacer es suministrarme, van a depender de la atmósfera, es decir, son independientes de la atmósfera a donde yo voy a utilizar el producto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Me van a suministrar aire externo al ambiente donde yo estoy trabajando. Y esa es la característica principal que tenemos que tener cuando dividimos los dos grandes grupos. Como les dije inicialmente, esto sí o sí requiere un análisis en el sentido de si tenemos aire respirable, si tenemos porcentaje de oxígeno dentro de ese aire respirable aceptable o no. Es decir, 19,5 y 23%. Dentro de ese rango podemos empezar a trabajar con lo que es purificadores de aire. Si estamos fuera de ese rango, sí o sí vamos a tener que trabajar con provisión de aire que son independientes de la atmósfera. Dentro de los tipos de protección, y hablando dependiendo de la atmósfera, ¿sí? Dependiendo del ambiente donde vamos a trabajar, se van a clasificar en dos grandes grupos, descartables y reutilizables. Todo lo que tiene que ver con descartables son productos que se desechan cuando pierden la capacidad de filtrado, es decir, el producto tiene una vida útil, una vez que se saturó esa vida útil, el producto se desecha. Por el otro lado aparece lo que es reutilizable, que en este grupo vamos a encontrar máscaras completas o media máscaras, ¿sí? Que básicamente lo que hacen es tener un cartucho, ya sea para partículas o para gases y vapores, ¿sí? Que lo que va a hacer es cambiar ese cartucho y el producto, la media cara o la full face, la puedo seguir utilizando. Dentro de lo que es partículas, empezamos a hablar en detalle de cómo es el mecanismo de filtrado de una partícula. Y acá básicamente el concepto que aparece inicialmente es el concepto de Van der Waals, ¿sí? Es la fibra retenida, ¿sí? Es cómo va a retener la fibra una partícula. Se denomina tela no tejida, ¿sí? Al producto que se utiliza para poder filtrar partículas. Y básicamente se utiliza tela no tejida, ¿por qué? Porque son fibras aleatoriamente tiradas sobre un paño, ¿sí? Básicamente se va a formar el paño con esas telas, con esas fibras tiradas aleatoriamente. Y esto, digamos, lo que va a proporcionar es que no tengamos el efecto tamiz. Este efecto tamiz, que si bien vamos a tener un mecanismo de retención por efecto tamiz, es muy chiquitito ese efecto tamiz. Básicamente, ¿por qué? Porque lo que buscamos es que esta fibra aleatoria permita el no paso
de partículas. Por el otro lado aparecen lo que se llaman filtros químicos o filtros para químicos puntualmente, y normalmente están confeccionados en carbón activado, aluminio activado o sílica gel. En todos nuestros productos trabajamos con lo que es carbón activado. Básicamente el carbón activado deviene de la cáscara del coco, ¿sí? El coco como fruta, por así decirlo, una vez que se consume, esa cáscara se la pica, se la muele, se la hace pellet muy chiquitita, se la cocina, se la transforma en carbón y después se le da un tratamiento químico de acuerdo a qué tipo de afinidad con qué tipo de químico es lo que lo vamos a querer utilizar. Puntualmente se utiliza mucho la cáscara de coco para fabricar carbón activado por el solo hecho de que la cáscara de coco tiene muchos microporos, ¿sí? Son muy chiquititos los microporos y dentro de ese microporo es donde vamos a generar esta retención de gas y molécula. En lo que es un filtro para partícula tenemos distintos mecanismos de retención de la partícula, ¿sí? Vamos a encontrar 5 en los principales que nosotros tenemos para lo que es un producto Libus BLS de partícula. Primero vamos a tener un mecanismo que se llama interceptación, es decir, la partícula viene viajando por el aire, choca contra la fibra y va a quedar retenida. El segundo es un mecanismo de inercia, es decir, la fibra lo que va a hacer es que la partícula venga con una trayectoria, trate de esquivar la primera fibra por una cuestión de inercia y queda retenida en la siguiente. Aparece un efecto de retención que se denomina difusión. Acá la partícula no lleva velocidad de trayectoria, sino que se va moviendo en suspensión en el aire. Al momento de chocar contra la fibra va a quedar retenida. Aparece el efecto tamiz, que por una cuestión de tamaño de partícula también va a quedar retenida en esta tela no tejida. Y por último, lo que se llama atracción electrostática. Todos los respiradores están cargados con atracción electrostática, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente porque la partícula que esté dando vuelta y que quiere ingresar, esa atracción electrostática de carga positiva y negativa que va a tener nuestro respirador, va a quedar retenida la partícula. Recuerden que la partícula normalmente lleva una carga o positiva o negativa de acuerdo al proceso que generó esa partícula, ¿no? Dentro de los grupos de partículas, recuerden ustedes que yo les mencioné que habíamos dividido en 3 grandes grupos /4, ¿sí? Neblinas, polvos, neblinas y humos, ¿sí? Y el cuarto es la nanopartícula, ¿sí? La nanopartícula es un descubrimiento de 1999, ¿sí? Recién ahí se empezó a ver nanopartícula. Esa nanopartícula existe en todo el mundo y existe, le diría, en todos los procesos, ¿sí? Esa nanopartícula es mucho más chiquitita que una partícula de humo, ¿sí? Tienen gran poder de penetración dentro de nuestro organismo y puntualmente dentro de la industria tenemos una gran generación de esas partículas que se denominan nanopartícula por el tamaño. Si nosotros miráramos en el gráfico, vamos a ver que una nanopartícula se encuentra, le diría, casi en el centro del tamaño de una partícula. Podemos ir viendo las diferentes escalas y vamos a encontrar esta nanopartícula en un tamaño muy chiquitito. Esto lo que va a permitir es que penetre profundamente en el organismo y llegue básicamente a este intercambio gaseoso, que es un problema. ¿Por qué? Porque a través del torrente sanguíneo lo que va a suceder es que vamos a generar que esa nanopartícula se termine aliando en una parte de mi cuerpo. Dentro del Libus BLS tenemos un proyecto EPI 4 Nano, puntualmente hablando de lo que es nanopartículas. Todos los productos que fabricamos en Libus BLS tienen filtrado y está certificado lo que es la nanopartícula, ¿sí? Somos los primeros en el mundo en certificar un producto contra lo que es nanopartícula. Entrando un poquitito en el detalle de la certificación de lo que tiene que ver con un producto de protección respiratoria, desde Libus BLS trabajamos con productos certificados por lo que es Unión Europea. Puntualmente la EN 149 estándar básicamente es la que realiza principalmente los ensayos para lo que es protección respiratoria de lo que tiene que ver con partículas. Hay básicamente 8 puntos muy claros y muy diferenciadores con respecto a otras normativas, ¿sí? Que tiene que ver con el acondicionamiento que se utiliza para poder ensayar el producto, ¿sí? En cuanto a lo que es protección para partículas. También hay una pérdida del sellado facial que se le realiza como ensayo. Esto nos da una eficiencia de filtrado total, lo cual de alguna manera contempla, ¿sí? Todas las variables posibles al momento de filtrar una partícula. Se le hace un ensayo de resistencia a la inflamabilidad, también se le hace un ensayo de contenido de dióxido de carbono en lo que se denomina espacio muerto, ¿sí? Del respirador, una resistencia a lo que es temperatura del respirador, un ensayo a lo que es saturación con un test que se denomina test de dolomita, ya lo vamos a desarrollar más adelante, ¿sí? Una penetración
de lo que es material filtrante y por último las pruebas de uso práctico, ¿sí? Con diferentes tipos de personas en diferentes tipos de ambiente. Estas restricciones de uso en base al tipo de sustancia es una característica también sumamente importante. ¿Por qué? Cuando hablábamos de normativa NIOSH, nosotros teníamos que identificar el riesgo y verificar dentro de esa identificación del riesgo si esa partícula o ese contaminante tenía algún resto oleoso o algún resto acuoso. Bueno, en este caso, cuando hablamos de normativa europea, esa selección de N, R y P no existe más. Todos los productos son a prueba de aceite o a prueba de cualquier líquido, ¿sí? Lo cual simplificamos el proceso y tenemos un producto mucho más complejo al momento de ofrecerle a nuestros clientes. Dentro de los productos que ofrecemos de la línea protección respiratoria, un producto descartable, el inicial, el que arrancamos con la gama de protección descartable, es la BLS clásica, ¿sí? La BLS Classic puntualmente viene con 4 o 5 características que son importantes mencionar al momento de ofrecer el producto al mercado. Lo primero es una mascarilla, ¿sí? Que tiene una copa bastante grande con respecto a la competencia. Es una copa nasal bastante amplia, con mayor volumen dentro de lo que se denomina espacio muerto, incluso para tener en cuenta también cuando hablamos de dióxido de carbono en el interior del espacio muerto. Viene con un clip nasal interno, es decir, el clip nasal no está ni en exposición al ambiente ni en exposición hacia la persona, sino que está colocado dentro, entre medio de las telas de la capa filtrante. Viene con elásticos soldados, ¿sí? Estos elásticos nos permiten eliminar toda la parte metálica de alguna manera del producto que pueda quedar en contacto con el ambiente o que se puedan desprender al ambiente. Por último, en Argentina y para toda la región vamos a traer modelos solamente certificados FFP2, ¿sí? Reutilizables. ¿Esto qué quiere decir? Que el nivel de eficiencia de filtrado vamos a empezar a trabajar en un FFP2. Recuerden que la normativa europea tiene FFP1, FFP2 y FFP3, ¿sí? El nivel de eficiencia de filtrado para un FFP1 es de 80% como mínimo de partículas, ¿sí? Un nivel de eficiencia FFP2 es de 94% y un 98% para un FFP3, ¿sí? Como mínimo filtra esa cantidad de partículas. Después pasamos a la línea BLS 0, una línea premium de productos. Son productos que tienen características adicionales a un respirador convencional, siempre hablando de lo que es respiradores descartables. Dentro de lo que es la línea BLS 0, el producto tiene una característica anatómica, tiene un formato de la copa súper anatómico a cualquier tipo de rostros, ¿sí? Lo que nos permite que el performance de esa máscara al momento de ser utilizado sea más confortable. Viene también con el clip nasal interno, es decir, no está expuesto ni al ambiente ni el contacto para con la persona, está colocado sobre o entre las telas tejidas. Viene con una válvula éolo. Esta válvula éolo es una válvula de 3 puntos que permite una mayor eficiencia al momento de sacar el aire interno en el espacio muerto. Esto básicamente por la resistencia que pueda generar la válvula convencional radial, que sí trae, por ejemplo, un modelo de la línea clásica. Dentro de lo que es el modelo de la línea 0, todo lo que es válvula siempre va a venir con válvula éolo de 3 puntos que nos permite reducir un 30% básicamente el esfuerzo de sacar el aire de ese espacio muerto. También viene con una capa externa que se denomina Armor, ¿sí? Esta capa Armor puntualmente es innovadora, es algo nuevo para el mercado, es una capa que podemos llamar hidrófuga, es decir, repele cualquier tipo de sustancia y o suciedad. Es decir, no va a quedar adherido. Si nosotros tuviéramos el producto en la mano y le volcamos agua, van a ver que el agua va a correr y no la va a absorber el respirador. Esto es lo que nos permite extender la vida útil del producto. Viene con elásticos regulables en distintas versiones, ¿sí? Y viene con disponibilidad de que podamos tener carbón activado, capas de carbón activado. Eso cuando hablamos de partícula y cuando hablamos de productos respiratorios descartables, ¿sí? Nos vamos a meter un poquitito en lo que tiene que ver con cartuchos dentro de lo que es productos reutilizables. Y estos cartuchos o estos tipos de filtro paraquímico, acuérdense que son de carbón activado, tienen diferentes mecanismos de retención. Puntualmente voy a nombrar 3 mecanismos de retención, que es la adsorción, la absorción y lo que se denomina catálisis. Cuando hablamos de adsorción, básicamente el fenómeno acá es un fenómeno de superficie. La molécula va a quedar adherida al carbón activado en la superficie, ¿sí? Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la humedad es un enemigo principal de ese concepto, ¿sí? De la absorción de este mecanismo, ¿sí? Y que normalmente se utiliza para lo que se denominan vapores orgánicos.
Después pasamos a la absorción y acá es básicamente el carbón activado está impregnado con una reacción química, es decir, el contaminante, la molécula, al entrar en contacto con el carbón activado va a generar una reacción química, lo cual se va a absorber ese contaminante y solamente vamos a dejar pasar el aire limpio para que la persona pueda respirar. Y por último, otro mecanismo de retención es la catálisis, que básicamente lo que va a hacer es un acelerador en el proceso, digamos, de la reacción química. Se utiliza principalmente para cuando necesitamos filtrar carbón activado, dióxido de cobre o dióxido de carbono, entre algunos otros químicos, ¿sí? Puntualmente se utiliza en ese catalizador para acelerar el proceso. Dentro de la clasificación de lo que es cartuchos para químicos, vamos a encontrar una gran variedad de cartuchos para diferentes tipos de químicos. Tengan en cuenta que en NIOSH solamente se identifica el cartucho con un color. Cuando hablamos de la Unión Europea, básicamente el cartucho lo vamos a identificar con una letra y un color, y obviamente podemos tener distintos tipos de cartuchos, multigas y demás. Punto importante, la normativa europea va a clasificar, ¿sí?, a los cartuchos en clase 1 y clase 2. Clase 1 tiene 1000 partes por millón de carbón activado, lo cual tiene X vida útil de acuerdo a la concentración de contaminantes que nosotros tengamos en el ambiente. Un cartucho clase 2 solamente se puede utilizar en una máscara completa, en una máscara full face, pero va a tener 5000 partes por millón de carbón activado, lo cual podemos extender, casi duplicar la vida útil, ¿sí?, de ese cartucho. Esto es para tener flexibilidad al momento de ofrecer al mercado un producto que pueda tener una vida útil más acotada o una vida útil extendida, siempre y cuando necesitamos saber si utilizamos una media máscara o utilizamos una máscara completa. Dentro de lo que es cartucho, recuerden también que tenemos todo lo que tiene que ver con cartuchos combinados. ¿Qué quiere decir un cartucho combinado? Un cartucho combinado es un cartucho para gases y vapores, es decir, que contiene carbón activado. Y también tenemos un cartucho, ¿sí?, que denominamos combinado, que significa que tenemos carbón activado y se le suma todo lo que tiene que ver un filtro para partículas. Eso es un cartucho que viene presentado de esa manera, que no lo podemos modificar, ¿sí?, y se denominan combinado. ¿Por qué? Porque van a filtrar partículas y van a filtrar gases y vapores. También tenemos la alternativa, ¿sí?, de un cartucho que sea solo carbón activado y colocarle una tapa retenedora para lo que es partícula. En ese caso, esa tapa retenedora para partícula podemos intercambiar manteniendo siempre el cartucho de carbón activado, que normalmente tiene una vida útil superior. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar de la selección de un elemento de protección respiratorio? Puntualmente, condiciones generales del lugar de trabajo, ¿sí? ¿Qué actividad vamos a realizar? ¿Qué duración? ¿Sí? ¿Qué peligros tenemos? ¿Cuáles son los riesgos que estamos identificando? Tener en cuenta también la naturaleza del contaminante, cómo se va a presentar ese contaminante, si es un polvo, si es una neblina, si es un gas, ¿sí? Eso es fundamental para poder determinar qué tipo de protección vamos a necesitar. La concentración del contaminante es vital, ¿sí? Recuerden ustedes cuando hablamos de deficiencia de oxígeno, nosotros podemos tener una concentración de contaminante que nos delimite que el oxígeno ha sido desplazado de ese lugar y no tengo oxígeno para poder respirar, no tengo aire respirable en ese lugar. ¿Cuáles son los límites de exposición permisible vigente? Y esto va a variar de acuerdo a cada país. Si bien existen a nivel mundial dos grandes referencias, como pueden ser tablas de Ollas o NIOSH, ¿sí?, cada país también tiene limitado, tiene regularizado, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con esos límites de exposición. Entonces, de acuerdo a la concentración que hemos medido de contaminante en ese ambiente de trabajo, tenemos que verificarlo si está dentro del límite de exposición o no. Características generales, ¿sí?, de los usuarios, y acá obviamente la fisonomía de las personas en toda la región de Latinoamérica va a influir. ¿Por qué? Porque tenemos muchas diversidades de personas de distintas etnias, lo cual nos permite, digamos, también ser versátil en ese sentido y tener productos con distintas características para dar la prestación y el sellado. Y por último, la compatibilidad con otros elementos de protección personal. Para Libus es fundamental tener en cuenta eso, y Libus BLS viene también a trabajar en este sentido, en el sentido de buscar la compatibilidad de un producto Libus BLS con otros elementos de protección personal. Dicho esto, entramos en el resumen de vida útil de un filtro. Y acá, fíjense que yo no le dije fecha de vencimiento. Si bien todos los productos de protección respiratoria tienen fecha de vencimiento, es decir, recomendaciones de utilizar
antes que cambien las propiedades, ¿sí?, de ese respirador, de ese cartucho y demás. Hablamos de vida útil de un filtro. ¿Por qué? Porque la vida útil de un filtro básicamente va a depender de la concentración del contaminante, va a depender de varios factores. Nombro a continuación: saturación del elemento filtrante, perforado del elemento filtrante, rotura de las bandas de ajustes, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver básicamente para un producto como puede ser la parte de partículas. Ahora, hay un punto no menos importante que es olor y sabor. Cuando nosotros olemos o saboreamos un contaminante, quiere decir que ya no estamos contaminando. Entonces, no es viable determinar la vida útil de un cartucho cuando olemos o saboreamos un contaminante, porque ya verdaderamente no estamos contaminando. Cuando hablamos de un filtro para partículas, ¿sí?, esta vida útil va a estar dada básicamente por la resistencia a la respiración que se ejerza. Si bien es mínima y es muy leve esa resistencia a la respiración, el usuario entrenado tiene que sentir esa diferencia para poder determinar cuándo es el momento de cambiar ese respirador descartable, puntualmente, o respirador para partículas, ¿sí? Cuando hablamos de carbón activado o de cartuchos para químicos, puntualmente acá se vuelve un poco más complejo la determinación de vida útil. ¿Por qué? Porque podemos utilizar un método experimental, podemos utilizar algún modelo matemático, ¿sí?, distintos tipos de modelos que nos acerquen a determinar la vida útil. Para eso necesitamos saber qué tipo de contaminante, qué concentración, cuál es el tiempo de exposición, todo lo que vimos anteriormente. En base a eso se calcula más o menos dentro de un modelo matemático cuál es la vida útil de ese cartucho paraquímico. En resumen, en la selección de los respiradores, deficiencia de oxígeno es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Si tenemos entre 19,5 y 23% de oxígeno, es fundamental para poder determinar con qué tipo de respirador vamos a ir, que dependa del ambiente o que no dependa del ambiente. Por otro lado, contaminante. ¿Qué concentración de contaminante? Sí o sí tenemos que tener medida la concentración del contaminante. Tenemos que saber lo que se denomina IDLH, inmediatamente peligroso para la vida y para la salud de ese contaminante. ¿Sí? Límites de tolerancia, todo lo que tiene que ver con el TLB, todo lo que tiene que ver con el PEL, es decir, cuáles son los límites permisibles que rigen en cada uno de los países. Límites de tolerancia, acá aparecen lo que tiene que ver con el LT local, ¿sí?, los límites de tolerancia local, o el PEL, los límites permisibles, ¿sí?, que podemos tomarlo a nivel mundial o podemos tomarlo a nivel por cada país, siempre y cuando, y la recomendación desde el IBU es buscar lo más exigente, lo más riguroso. ¿Para qué? Para la seguridad de las personas. El estado físico del contaminante, cómo se presenta, si es un polvo, si es una neblina, si es un humo, si es un gas, un vapor, etc. Lo que tiene que ver por absorción de ese contaminante, si puede ser por piel, si puede ser por ojo. Propiedades de advertencia de ese contaminante, cuál es su umbral de olor, si es bueno o es malo, si lo puedo oler muy rápido, si no tiene olor, ¿sí? Si hay algo de todo esto que yo desconozco, tranquilamente yo podría considerarlo IDLH, es decir, el ambiente lo voy a considerar IDLH, inmediatamente peligroso para la vida y para la salud, lo cual no voy a poder utilizar una protección respiratoria que dependa de la atmósfera, ¿sí?, donde nosotros vamos a trabajar, sino que tiene que ser un producto independiente de la atmósfera donde nosotros vamos a trabajar. Dentro de lo que es riesgos biológicos, y haciendo un poquito un apartado, lo que tenemos que tener en cuenta es que el agente biológico es igual a una partícula viva. Una partícula viva que puede ser una bacteria, un virus, ¿sí?, que podemos hablar de 0,3 a 15 micrones, o un virus de 0,02 a 0,25 micrones. Más allá del tamaño de esa partícula viva, ¿sí?, recuerden que el poder de penetración y de reproducción que tienen estas partículas es muy grande, lo cual el concepto es que el trabajador de la salud también es un trabajador, lo cual tiene que utilizar algún elemento de protección personal, ¿sí?, para cuidar su salud, lo cual, en el detalle de hablar de protección respiratoria, no existe límite de tolerancia para lo que es protección de riesgos biológicos, ¿sí?, para agentes biológicos. Entonces, cuando hablamos de seleccionar un elemento de protección personal respiratorio para una persona con exposición a riesgos biológicos, tenemos que hablar de un método cualitativo. Este método cualitativo básicamente es la experiencia de los profesionales de la salud que nos van a determinar cuál es la toxicidad versus cuál es la virulencia de ese virus, de esa bacteria, ¿sí? Eso es bastante crítico y normalmente se trabaja con la Organización Mundial de la Salud, que va a determinar la toxicidad y la virulencia de ese contaminante para poder recomendar algún nivel de protección adecuado. En lo que es ensayos de ajuste, ¿sí?, que
lo primero que hago es aclarar qué es lo que es un ensayo de ajuste. Acá, cuando hablamos de ensayo de ajuste, no es que estamos certificando el producto, sino que lo que estamos haciendo es validando el sello de ese producto hacia mi rostro. El producto ya tiene certificación, ¿sí? Validando que el producto cumple con todos los requisitos mínimos establecidos por las distintas normas, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer con el ensayo de ajuste básicamente puede ser o un ensayo de verificación de usuario o ensayos que pueden denominarse cualitativos o cuantitativos. Un ensayo de verificación de usuario se denomina presión positiva y presión negativa, ¿sí? Como se muestra en la foto, la persona se coloca las manos tapando lo que es la entrada de aire del respirador y se puede hacer exhalando o inhalando aire. En ambos sentidos vamos a generar presión positiva, vamos a generar presión negativa. En ambos casos vamos a verificar que o el respirador se infla o el respirador se desinfla, es decir, se pega contra el rostro, y eso me asegura de que no esté entrando aire por ningún lado, solamente por los lugares permitidos del respirador. Cuando hablamos de los ensayos, ¿sí? Puntualmente ensayos de ajustes, recordemos que tenemos el cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo, básicamente, lo que hacemos es colocar una capucha, previamente se le coloca el protector respiratorio al usuario y se le dispersan distintos tipos de contaminantes que no son nocivos para las personas, sino que son esencias puntualmente, ya con sabor amargo, sabor dulce, como puede ser la sacarina, el Vitrex, básicamente para que la persona nos diga si está detectando o no esa esencia puntualmente y de esa manera determinar el sello. Ahora, un ensayo mucho más preciso y de alguna manera sin ningún tipo de subjeción a lo que el usuario me pueda determinar es el ensayo cuantitativo. Acá normalmente se utiliza lo que se denomina un porta-count. ¿Por qué? Porque es un equipo que nos va a medir la concentración de contaminante en el interior y en el exterior. Es decir, lo que hace es medir el factor de ajuste censando la cantidad de contaminante que ingresa en el respirador y la cantidad de contaminante que tenemos en el exterior. Es decir, mide básicamente las partículas de contaminante y hace, digamos, una comparación. Dentro de lo que es instrucciones de uso para lo que es media máscaras, ¿sí? Del IBUS BLS puntualmente, tenemos el modelo BLS 4000 NEX, ¿sí? Este modelo BLS 4000 NEX tenemos algunas características importantes que ofrecemos al mercado. Rápido y fácil mantenimiento, es decir, es un producto que lo podemos desarmar en 3 pasos muy simples para poder hacer una limpieza, para poder hacer un mantenimiento, cambiar algún tipo de válvula. Tener un producto liviano. Esto es una nueva pieza facial que desarrollamos con tecnología en el IBUS BLS, que es un 25% más ligera. Diferentes tipos de espesores, ¿sí? Ya sea en la silicona o en el termoplástico. ¿Para qué? Para bajar el peso del producto y que sea 25% más liviano y que al mismo tiempo siga manteniendo las prestaciones y la certificación. Todo lo que esté en contacto con el rostro, el espesor de la silicona o el del termoplástico es mucho más finito que toda la parte de la estructura de la media cara para evitar deformación. Por otro lado, cuenta con sistema drop-off o sistema drop-down, que básicamente nos permite mantener la posición en la parte superior de la cabeza del arnés, ¿sí? Y poder retirar la media cara de la cara y dejarla colgando sobre el pecho del usuario. Subir y bajar en caso de que se necesite. Viene con un sistema tipo conexión B-Lock o bayoneta. Esta conexión es sumamente intuitiva y tiene solamente un único punto de encastre. Esta conexión o este mecanismo de sistema tipo B-Lock, estamos desarrollando un nuevo producto que es BLS 4000 NEX, ¿sí? Que nos permite bloquear o desbloquear este sistema de drop-down, este sistema de subir y bajar la media máscara. Personas les resulta bastante más cómoda o usuarios les resulta más cómodo que podamos mantener bloqueado esta media cara o nos permita básicamente subir o bajar en cuanto a comodidad de cada una de las personas. En las recomendaciones para la utilización de la media máscara, recuerden que tenemos 2 talles en las diferentes versiones, ya sea de silicona o termoplástico, y los talles son SM y ML. Importante tener en cuenta que cuando tenemos un producto marcado BLS 4000 NEX R, implica que el producto es de elastómero, y cuando hablamos de 4000 NEX S, implica que el producto es de silicona. Dentro de lo importante es el mantenimiento y el almacenamiento del respirador reutilizable. Para eso BLS ofrece como accesorio un embalaje porta respirador media máscara, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Puntualmente por el hecho de que ese respirador al otro día lo voy a tener que volver a utilizar. Entonces, si yo lo dejo expuesto a contaminante,
al otro día cuando me coloque el respirador seguramente el contaminante esté en la parte interna y eso es lo que yo voy a respirar en mi sistema respiratorio. Entrando en lo que es full face o máscaras completa de lo que es Libus BLS, podemos decir que tiene varias características importantes que diferencian el producto principalmente de la competencia. Lo primero es modelo de Libus BLS, BLS 5600 y BLS 5700, es decir, tenemos dos modelos de máscaras completas y estos dos modelos están dados porque uno tiene sello de TPR, ¿sí? Sello de elastómeros termoplásticos, y el otro viene con un sello de silicona. Esta junta facial, ¿sí? Es un cartucho termoplástico silicona, como bien mencioné recién, con una certificación tipo FDA, ¿sí? Para mayor seguridad en lo que tiene que ver en la utilización del producto. Y viene básicamente con lo que es la copa nasal interna, puntualmente con una mezcla tanto de termoplástico como silicona, que esto nos permite que el producto sea bastante más maleable y confortable al momento de utilizar. Viene con un sistema anticondensación, es decir, nuestros productos no tienen tratamiento antiempaño, sino que vienen con un tratamiento. Aplicamos tecnología básicamente a lo que es el sistema anticondensación para evitar el empañamiento de nuestra máscara completa. Esto es básicamente trabajar con flujos de aire caliente y flujos de aire frío en el momento de la respiración. De esa manera evitamos que se condense la parte interna, que se empañe la parte interna de la full face y que el usuario no tenga ningún tipo de problema al momento de utilizarlo. Por otro lado, contamos con un visor con tratamiento para arañazo, es decir, con todo lo que tiene que ver con una laca anti-scratch, y este visor es clase óptica 1 según la normativa europea 166. A su vez, como una de las características distintivas que tenemos en este producto, viene con un arnés de 6 puntos de fijación. Esto nos permite una distribución mucho más confortable al momento del ajuste de la full face al rostro de la persona. Y estos puntos de anclaje del arnés de la full face van a estar no directamente en el sello de la silicona, sino que están directamente agarrados en la parte rígida de la full face, lo cual evitamos cualquier tipo de deformación que tengamos en el sello para con el rostro de la persona. Dentro de los modelos de full face desarrollamos uno puro y exclusivamente para un sector o para un nicho que es minería principalmente, que es la BLS 700/C. Esto es porque viene con una capucha. Esta capucha básicamente es una capucha antiácida, viene también con conexión tipo biloc o bayoneta, y las prestaciones básicamente de la capucha es una lámina de neopren que lo que va a hacer es que cualquier contaminante líquido o gaseoso no toque el rostro de la persona o no toque, mejor dicho, parte del rostro o el cuerpo de la persona. Este material de la capucha ha sido básicamente desarrollado y construido de manera de resistir el contacto con químicos. E incluso ese color de la capucha amarillo lo que hace es reaccionar al contacto con el químico cambiando de color. Es decir, cuando la capucha entra en contacto con alguno de los químicos, ácido sulfúrico, sulfídrico, sulfuro de dimetilo, etc., lo que va a hacer es cambiar el color y se va a poner roja. Esto también nos va a marcar vida útil de esa capucha o de ese producto, principalmente sabiendo cuál es la exposición que está teniendo la persona a esos contaminantes. De la máscara completa de BLS, lo que tenemos que saber, al igual que cualquier producto de protección respiratoria, que para utilizar un producto tenemos que sí o sí estar entrenados y capacitados en su uso. Esta máscara completa cumple obviamente con todos los requerimientos según la normativa de la Unión Europea, la 425, y lo que marcamos importante es que cuenta con todo lo que es marcado de Unión Europea en todas sus partes y en todos sus apartados, ¿no? Lo cual va a marcar vida útil de cada parte de la full face como también de lo que es media máscaras. En cuanto a limpieza y mantenimiento de la full face, siempre se recomienda que el producto esté guardado también en un bolso porta full face que se vende y se comercializa como accesorio. Esto para mantener la vida útil, que se guarde en un lugar a temperatura entre 10 o menos 10 grados y 50 grados centígrados. Esto básicamente para que la silicona o el elastómero termoplástico no sufra ningún tipo de consecuencia a lo largo del tiempo. Como conclusión y a modo de resumen, contaminantes del aire hay muchísimos, ¿sí? Esto puede generar daños ya sea directos o indirectos. Directos pueden ser en pulmones, indirectos pueden ser en sangre, cerebro, hígado, etc. A través del torrente sanguíneo podemos tener algún tipo de contaminante llegue a esas partes de órganos internos de mi cuerpo. Entonces,
La complejidad es diversa en cuanto a contaminantes. Recomendamos dos instancias. La primera, un programa para evitar y minimizar la contaminación. Eso va a ayudar también al medio ambiente. Y por otro lado, un programa de protección respiratoria acompañado por especialistas como es Libus BLS.